Bien, mis hermanos, buenos días, Dios les bendiga, feliz media semana. Estamos ya a mitad de la semana y bueno, contamos siempre con la presencia de nuestro Señor, ¿no? Y quería que hoy leyéramos un poco, meditáramos un poco en lo que dice la Escritura acerca de el juicio, acerca del juicio en el libro de Daniel, capítulo 7. No tanto de una perspectiva profética, que la tiene, sino también de lo que significa o lo que debe significar para nosotros. En el capítulo 7 de Daniel vemos que Daniel comienza a decirnos que tuvo un sueño, visiones. Esta visión fue de noche, dice que es una visión de noche, y vio cuatro grandes bestias diferentes la una de la otra que subían de la mar. Entonces aquí lo primero que nos muestra y que ya sabemos es que estas bestias son poderes, gobiernos, poderes, naciones bajo gobiernos y poderes políticos que se presentan en la profecía como que suben del mar en tempestad. El mar representa el mundo, naciones, lenguas, pero en tempestad significa agitado, agitado por las pasiones humanas, agitado por los problemas. Y como resultado de esos problemas, de esas agitaciones, de esos conflictos, de esas pasiones humanas, surgen estos reinos poderosos, pero que evidentemente en las figuras que son presentadas, uno como león, otro como un oso, otro como un leopardo y el cuarto como una bestia espantosa y terrible, son bestias que no son mansas, que su carácter representa de dónde provienen, de dónde surgen. Y son poderes opresores, son poderes en los cuales vemos pues que de una forma u otra representan, caracterizan claramente a el anticristo principal, que es el diablo. Y de una forma u otra todas terminan usurpando, ¿no? O levantándose contra el poder de Dios, como lo dice en los versículos correspondientes a cada una. La profecía se centra en la cuarta bestia, dado que esta cuarta bestia representa el último poderío mundial en el cual se manifestaría en la instalación del reino de Dios. De hecho, el capítulo anterior, el capítulo 2, justamente se enfoca en los mismos gobiernos, pero lo menciona directamente diciendo que en los días de los últimos reyes es que Dios del cielo levanta su reino, o sea que el enfoque siempre es el reino de Dios. Entonces, lo interesante de esta visión complementaria de Daniel 7, que complementa la de Daniel 2, es que aquí se presenta que antes de que el reino de Dios se establezca, se levanta se coloca un juicio en que lo menciona en el versículo 9, que se coloca un anciano de días que se sienta, su vestido blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, sus tronos llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares servían, millones de millones asistían delante de él, el juez se sentó y los libros se abrieron. Entonces aquí, contrario a lo que los teólogos y eruditos quisieran establecer en nuestras mentes, de que esta es una concepción, es una figura, una concepción antropomórfica de Dios, que Dios realmente no es así. Contrario a eso, la Escritura nos dice claramente que el Dios, el juez, el Padre, es un anciano de días. Se presenta pues como en la figura, como lo que es. De hecho, Génesis nos dice que nosotros somos así, con esta forma y con esta semejanza, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces no es una concepción que se tiene de que Dios es como una idea que se quiere manejar, pero que Dios realmente no tiene forma. No, al contrario, la Biblia enfatiza que nosotros somos así como somos, con dos ojos, nariz, boca, manos, pies, etcétera, porque Dios es así, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y aquí inclusive se describe toda la gloria que Daniel la ve como un río de fuego que procede y sale del Padre. O sea,
Es la misma descripción que en cierta medida hace Elena de White en primeros escritos, en el libro Deseado a toda la gente y exaltad a Jesús, cuando habla de el Padre. Bueno, también está en el primeros escritos, es verdad, cuando también se habla de que ella ve al Padre que entra en el lugar santísimo, justamente es esta misma visión. Dice que le preguntaban cómo es posible que ella vio al Padre si a Dios nadie lo ha visto jamás. Entonces ella responde que realmente su forma y su figura no la vio en detalle, que no vio su rostro, pero que sabía que era el Padre porque una nube de luz y gloria lo cubría. Y que cuando ella vio que el Padre se levantaba y se movía, lo que vio fue ese cuerpo de luz y gloria que rodea al Padre, que se levantaba y se movía. Exactamente lo que Daniel describe como un río de fuego. Y luego, cuando leemos el deseado de toda la gente y exaltada a Jesús, entendemos que ese cuerpo de luz y gloria, ese río de fuego, esa gloria que dice el Salmo 104, dice que Dios se viste de gloria. Y aquí se refiere a la luz, ¿no? Dios se viste de luz, un cuerpo de luz y gloria, un río de fuego. Ese cuerpo de luz y gloria que rodea al Padre, que sale del Padre, que procede del Padre, dice en el deseado y en exaltada a Jesús que toma la forma de una paloma y reposa sobre Cristo. Evidentemente es significativo esa descripción. ¿Por qué? Porque identifica claramente al Espíritu Santo con ese cuerpo de luz y gloria, porque Juan el Bautista dice que él vio que de Dios descendía el Espíritu Santo en forma de paloma. Y otra profeta, que es Elena de White, dice que eso que vio Juan era la luz y la gloria que rodea al Padre. Entonces, justamente es lo que está aquí pues, en Daniel, ¿no? Es la gloria de Dios, es ese río de fuego que procede y sale. Inclusive, esto es interesante porque cuando a Jesús se le pregunta, o cuando Jesús comenta acerca del otro consolador, él dice, usa la misma expresión, ¿no? Que procede. Dice que el Espíritu Santo, que procede del Padre, Él vendrá. Que está en el Padre, que Él lo va a enviar y que procede del Padre. Eso lo dice en Juan capítulo 14 y también lo dice en Juan capítulo 16, que el Espíritu procede del Padre. Entonces, es lo mismo, ¿no? Ahora, todo este juicio que comienza en Daniel 7, 10 y 11, no termina de comenzar en ese mismo momento. O sea, se instaura el tribunal, se abren los libros en 1798, porque es cuando se abre, cuando se sienta el juez y cuando le quitan el dominio o el cuerno pequeño. No comienza el juicio hasta después, porque dice en el versículo 13 que seguía Daniel viendo la visión y en las nubes del cielo vino un hijo de hombre que venía, llegó hasta el anciano de día y lo hicieron llegar delante de él. Este es el momento en el que Jesús entra en el lugar santísimo. Este es el momento que ocurre al final de las 2300 tardes y mañanas. El abogado, el Paracletos, el consolador o abogado, que es Cristo, entra aquí en este momento ante la presencia del Padre y dice que lo hacen llegar delante de él. Ahora el versículo 14 le dice: fue le dado señorío y gloria y reino, todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío es eterno, no será transitorio y su reino no se corromperá. Obviamente que este versículo 14 apunta hasta el fin del juicio investigador, hasta cuando Jesús venga y se siente en su trono de gloria. Porque acuérdense que hoy mismo Él está sentado en el trono de la gracia, no en el de la gloria. Él mismo lo dice en Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su reino, entonces en ese momento se sentará en su trono de gloria. Entonces Él no está sentado en el trono de gloria. Entonces aquí el versículo apunta justamente cuando le den el señorío. De hecho la profecía también lo dice. La profecía dice que es al final de la séptima trompeta cuando se dice los reinos del mundo han venido a ser. De hecho también Pablo lo anticipa en Hebreos cuando Pablo dice que él le fue dado gloria y honra, pero luego Pablo explica: pero aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas,
pero llegará el momento cuando se le sujetarán a él todas las cosas. Entonces luego dice, y luego el Hijo mismo se sujetará a Dios para que Dios sea todo en todos. O sea que este versículo no se cumple en 1844. Comienza a recibir el reino, porque el reino se recibe después que se haga el juicio. Entonces, esto es importante que lo veamos claro, porque cada día me llegan notificaciones, me llegan noticias, me llegan informaciones de cómo se está atacando ferozmente esta verdad del juicio, del santuario, de las profecías, y no como uno esperaría del mundo protestante o católico, sino desde los púlpitos de la corporación adventista, de los pastores oficialistas de la corporación, de los presidentes de la asociación. Están atacando estas verdades, cada vez buscando que se aparezca, cada vez quieren reducir esta verdad del juicio investigador a algo que sea aceptado por el mundo evangélico protestante. Simplemente el juicio no es realmente un juicio. Se le dice juicio, pero realmente no es un juicio. Entonces, no es así. En juicio, lo dice aquí el texto, lo hemos leído. Leo de nuevo, Daniel 7:10, el juez se sentó y los libros se abrieron. ¿Qué libros? Ya ustedes saben. Los libros donde se resume nuestra vida. Primero, el libro de la vida donde nos hemos anotado. En el momento que por fe, nos hemos bautizado, en ese momento nuestro nombre se escribe en el libro de la vida y se comienza a llevar un registro tanto de nuestras obras hechas en fe, obras de verdad, obras de obediencia, como nuestras obras de pecado, que están en el libro de los pecados, el libro de la memoria, las obras hechas en justicia, y el libro de los pecados, las obras de pecado. Entonces, ahí están los libros, se abren los libros. ¿Y qué se hace en ese juicio? Bueno, se abren los libros para revisar los libros. En orden. Se comienzan a juzgar todos los que se anotaron en el libro de la vida desde Abel, por cada generación. Y el procedimiento siempre es el mismo. No es que haya un juicio o un tipo de juicio para unos y otro para otros. No, el juicio siempre es el mismo. La ley de Dios es lo que define qué es el pecado. Y la culpa se define en conformidad a cuánta luz tú tenías. Eso sí es diferente, la luz. Pero el pecado sigue siendo el mismo. Es decir, por ejemplo, los que no conocieron la verdad del sábado, no tenían esa luz, no son hechos culpables, porque no tenían esa luz, porque no fue algo voluntario. Pero pero entonces se les juzga conforme a la luz que tienen. Y se les castiga, la culpa, si hay culpa, se evalúa en función de la luz que tienen. Pero eso es lo único, el resto es lo mismo, es la ley, es el pecado. Entonces, ¿qué más nos dice Daniel 7 con relación al juicio? Bueno, nos dice algo que lo hemos leído, ¿no? Que el reino de Cristo no se va a corromper. Lo dice, lo hemos leído, ¿no? Señorío eterno y un reino que no se corromperá. Y eso es tremendo porque, por más que sea, día tras día, nosotros vemos, en todos los donde sea que usted viva, ya sea Venezuela, ya sea México, ya sea Colombia, ya sea Argentina, cualquier país, Estados Unidos, Europa, España, donde uno viva, uno siempre, tarde o temprano, se entera de noticias de que los gobernantes están involucrados, manchados en corrupción, de que las leyes se corrompen, los gobiernos se corrompen, la policía se corrompe, hay injusticia. Hasta la naturaleza hay injusticia, hasta en la naturaleza hay injusticia, porque usted ve, yo por ejemplo aquí que estoy en el campo siempre me topo con cosas que me causan pues angustia y me causan trastornos, porque qué sé yo, vemos de repente nos topamos con un pajarito que ha sido cazado por un gato. Hermano, ¿desde cuándo tengo el micrófono apagado?
¿Cómo? Que está en el campo y ve todas las injusticias. Ah, pero no fue, perdón, pensé que se había bloqueado desde el principio, porque yo no he tocado el micrófono. No ahorita, fue ahorita. Vale, perfecto, gracias. Sí, decía que en la naturaleza también hay injusticia. Vemos animales que son cazados por otros. Y eso, cuando uno los ve, eso es muerte, eso es dolor. Eso es injusticia. Entonces, todo eso es producto del pecado. No solamente las corrupciones políticas, morales, sociales, aún la naturaleza. Entonces, uno, por así decirlo, siempre quiere un gobierno, ¿no? Las personas, todos nosotros queremos vivir en un mundo donde haya justicia, paz. Y en parte, por nuestra frustración en nuestros propios gobiernos o naciones donde hemos nacido, quizás algunos han emigrado buscando algo mejor. Y quizás han encontrado algo mejor. Pero igual sigue habiendo injusticia en ese lugar donde usted ha ido a conseguir algo mejor. Porque igual hay corrupción, porque el pecado está en el ser humano. Y no solamente en el ser humano, en el mundo, en la naturaleza. En cambio, aquí el texto nos apunta a eso, al reino, un reino que no se corromperá. O sea, un reino que ya no volverá a entrar el pecado. Un reino donde no volverá a entrar la injusticia. Es que lo dice Isaías, ¿no? Yo creo cielos nuevos y tierra nueva donde moran la justicia. Y justamente señala a los seres humanos y a los animales para que vean que hay armonía y felicidad en todo. Que el león comerá paja como el buey, que el niño jugará con una serpiente, o sea, no habrá maldad, dolor, enfermedad ni muerte. Por eso es que al final, por mucho que uno se vaya de su país donde nació, o se quede en el país donde nació, la Biblia es muy clara, todos igualmente somos peregrinos y extranjeros, todos los que creemos en Cristo y esperamos esto, ¿no? Estos cielos nuevos y esta tierra nueva, somos peregrinos porque ni aún en el país donde hemos nacido cumple con lo que son nuestras expectativas por las cuales hemos seguido a Cristo. Porque si, como dice también el apóstol, ¿no? Vamos a reformularlo actualizadamente. Si nosotros estuviésemos satisfechos con los gobiernos, con los reinos, con las naciones donde hemos nacido, no nos hubiésemos hecho cristianos. No fuésemos cristianos, diríamos, no hace falta, lo tengo todo está feliz, todo está bien, todo está perfecto. Pero el hecho de que nos hayamos hecho cristianos es porque sabemos que hay algo mejor y queremos eso mejor. Queremos un reino donde more la justicia, una naturaleza donde more la justicia, unos cielos donde more la justicia, una tierra donde more la justicia, unos gobiernos donde more la justicia, una familia donde more la justicia. Eso es lo que queremos. Pero justamente el Señor ha establecido este juicio para ello. ¿Por qué? Porque muchos desean lo bueno, pero no dejan lo malo. Entonces, el juicio es para abrir los libros y ver quiénes realmente se han preparado. ¿Cómo? El limpiándose de todo pecado. De todo pecado. Y yo creo que ahí tenemos todos que nosotros vernos a nosotros mismos y preguntarnos, Señor, yo estoy trabajando en eso, o sea, estoy permitiendo, mejor dicho, para que sea más preciso, ¿no? Para que no haya confusiones, estoy permitiendo que el Señor Jesús, por su Espíritu Santo, me limpie de todo pecado, porque así es la función. En el juicio no se limpia, o sea, cuando lleguemos al juicio ya no habrá oportunidad para ser limpiado. Cuando llegue el turno al juicio ya no es para ser limpiado. En el momento que llegamos al juicio es para ser evaluado. El tiempo para ser limpiado es antes, es ahorita. Es antes que nuestros nombres lleguen al juicio. Entonces, ¿para eso qué hace el Señor Jesús? Bueno, envía su Espíritu para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Justamente esos tres elementos. Pecado, justicia. En lugar de pecado tengamos justicia. Y estemos preparados para el juicio. Fíjense que es en ese mismo orden. Convencernos de pecado porque la gente, nosotros mismos, no sabemos qué es todo lo que tenemos todavía de pecado. Luego, convencernos de la justicia porque la única justicia es la de Cristo.
la que satisface a Dios. Y convencernos de que también vendrá un juicio donde se va a evaluar eso. Para eso es que Jesús envía a su Espíritu Santo. Y parece que envía a sus ángeles, sus 3 ángeles. Porque los 3 ángeles tienen un mensaje especial para lograr ese objetivo, convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y los ángeles traen ese Espíritu Santo. Traen el mensaje y traen el Espíritu que nos convence. Entonces, todo eso viene de parte de Jesús para prepararnos, para que cuando llegue el momento estemos preparados. ¿Cómo preparados? Bueno, convencidos de todo pecado que hemos cometido, arrepentidos sincera y completamente de todo pecado que hemos cometido, y convencidos y vestidos de la justicia de Cristo. Entonces, esa es la preparación. Si nosotros hay un pecado que no nos hemos arrepentido, del cual no nos hemos limpiado, del cual no hemos cubierto con la justicia de Cristo, ese solo pecado será suficiente para que quedemos excluidos de este reino que Cristo va a establecer muy pronto. Y cuando nos habla de la profecía de que Jesús viene por segunda vez y que la venida es muy pronto, justamente para que tengamos una idea de lo urgente, del poco tiempo que nos queda para prepararnos. Para dejar que Jesús nos prepare, para permitir que el Señor nos limpie. Porque Él no cesa, Él está constantemente día tras día enviándonos su Espíritu, a menos que hayamos cometido el pecado imperdonable. Y esta es otra cosa inclusive que hay que reaclarar, porque he escuchado recientemente algunos que supuestamente predican del Padre y del Hijo, decir que hasta el pecado o la blasfemia contra el Espíritu se puede perdonar, cuando Jesús mismo claramente dijo que no, que ese es el único pecado imperdonable. Pero bueno, siempre es de esperarse, ¿no?, que los que se vayan alejando de la Biblia y del espíritu de profecía y de los fundamentos de los pioneros, cada vez van a ir de mal en peor. Pero no, a menos que nosotros hayamos cometido el pecado imperdonable, entonces aún hay oportunidad. Pero justamente, si aún sentimos la voz del Espíritu, si aún sentimos la convicción de pecado, de justicia y de juicio, es que no hemos llegado a ese punto. Pero si nosotros desatendemos esa voz de Cristo, si escuchamos su voz pero no avanzamos, sino que endurecemos nuestros corazones, entonces sí que estamos caminando poco a poco hacia ese pecado imperdonable. Entonces, mis hermanos, pensemos en ello. Cada vez que podamos, leamos todas las glorias del reino venidero, para que sea un consuelo, una esperanza cierta, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Una esperanza cierta de lo que viene, de lo que Dios tiene preparado para nosotros, de ese lugar donde realmente todo nuestro deseo de amor, justicia, paz serán satisfechos, y tomemos la resolución de avanzar hacia ese reino. Por tanto, de permitir, porque eso es lo único que el Señor no puede hacer por nosotros. Él no va a tomar la decisión. A veces yo he escuchado personas que dicen, no, pero es bueno que el Señor decida por mí. No, el Señor no va a decidir por ti. El Señor te llama, te invita, envía su Espíritu, pero Él no toma la decisión. La decisión la tienes que tomar tú. Tú tienes que tomar la decisión, yo tengo que tomar la decisión y decir, bueno, sí, ya, este pecado que el Señor me está mostrando, lo dejo, renuncio, ya. Y suplicarle al Señor, decido dejarlo, pero no puedo, ayúdame. Dame tu poder, dame tu gracia para ser perdonado, para ser limpiado y para vencer este pecado. Y eso es como un ciclo que debe repetirse, no con el mismo pecado, sino con cada pecado que luego, porque vencemos en un pecado, somos perdonados, somos limpiados, y luego el Espíritu dice, bueno, has logrado un punto, muy bien, ahora este es el otro pecado que necesitas. Y así se repite el ciclo. Entonces luego, convicción de pecado, de justicia, perdón,
limpieza, consuelo. Venciste ese pecado y bueno, entonces viene ahora otro pecado y así hasta que seamos limpiados de todo pecado. Esa es la labor y tenemos nosotros que dejar que el Señor haga eso. En lugar de contradecirlo, no creer su palabra, no proceder al arrepentimiento y postergar hasta que ya no sea posible el arrepentimiento. Pero el Señor está aquí todavía y yo sé que todos los que estamos aquí estamos porque deseamos ello. Así que no nos dejemos entrampar por el pecado. Busquemos, repito, recordemos las glorias del reino venidero, fortalezcámonos en este camino y sigamos avanzando, porque en Cristo somos más que vencedores. Que el Señor nos bendiga en este día y que todas las cosas que hemos planeado hacer en nuestras vidas, para trabajo, estudio, lo que fuere, lo pongamos en sus manos para que el Señor los bendiga, si es su voluntad, o nos muestre para apartarnos de ello. Feliz día, Dios les bendiga.